Hola a todos, paz y bien. La característica más evidente de la realidad es que no es caótica. Muy al contrario, en toda ella puedes observar un orden natural que te indica la existencia de una inteligencia oculta, como dirían los filósofos herméticos, una figura de aquello que llamamos Dios como arquitecto y creador del universo. Esta figura es bien conocida y hace referencia a este principio inteligente que parece ordenar todas las cosas mediante leyes naturales ocultas en su propia naturaleza y funcionamiento. El conocimiento y manejo de estas leyes ha sido el mayor anhelo de los sabios y filósofos de todos los tiempos, desde los antiguos egipcios hasta los mayas, las culturas precolombinas, desde los griegos y cretenses hasta los romanos, desde los hombres del Renacimiento hasta los de la Ilustración, la enciclopedia y los científicos de nuestros días. Sin embargo, este orden universal establecido por Dios es negado por muchos, porque admitir la existencia de este orden, de estas leyes naturales, es también como admitir la existencia de Dios, que los espíritus rebeldes no lo van a admitir de ninguna manera. Por eso surge la teoría del caos y los defensores del caos, de la teoría del caos. Pero veamos. Para nosotros la existencia de este orden, del orden natural, es tan evidente que no necesita comentario, aunque haya quien lo niegue y defienda la teoría del caos, como hemos dicho. No basta solo con observar el crecimiento de las hierbas, las plantas o los animales, ver cómo el sol sale y se pone todos los días o cómo se suceden las estaciones. Sin embargo, su naturaleza requiere otro comentario. En principio podemos decir que las leyes naturales son inherentes a la propia naturaleza y estructura de la realidad, y al modo en que ésta se nos manifiesta en el espacio primordial, como hemos visto. Por consiguiente, al igual que ocurre con los espacios, las leyes que operan en las dimensiones o mundos inferiores están contenidas o se desprenden de las que operan en las dimensiones o mundos superiores. Esto puede resultar extraño, pero así tenemos el siguiente esquema ordenado según se manifiesta el absoluto en su creación, con la siguiente correspondencia: dimensión, ley, principio, mundo. En la séptima dimensión hay una ley. Está el espíritu, que es el principio del espíritu, y es el ser absoluto. En la sexta dimensión hay tres leyes: conciencia de Cristo, el mundo del ser supremo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Brahma, Vishnu, Shiva, o Isi, Oru, Osiris. En la quinta dimensión hay seis leyes: mente intuitiva, el mundo del alma divina, Atman, Buddhi, Manas. En la cuarta dimensión hay 12 leyes: la mente inteligente, el mundo del alma humana, astral, mental y etérico. En la tercera dimensión hay 24 leyes: mente instintiva, el mundo de la materia y del cuerpo humano. En la segunda dimensión hay 48 leyes: mente vegetativa, el reino vegetal. En la primera dimensión hay 96 leyes: mente primaria, el reino mineral. En relación con este esquema puedes observar varias cosas interesantes. Lo primero es ver que el número de leyes y por consiguiente el grado de complejidad de la realidad manifestada aumenta a medida que descendemos de dimensión en dimensión hacia lo relativo. Nos vamos condensando, densificando, materializando. Consecuentemente, se restringe en la misma medida el grado de libertad. A medida que te densificas, te materializas, tienes menos libertad. Vas bajando a los infiernos, a los mundos materiales y a los infiernos, ya que las leyes operan siempre con la misma mecánica, posibilitando una realidad ordenada en detrimento de otra más libre. Y se densifican los mundos percibidos en las dimensiones más bajas, que es precisamente donde el divino Dante coloca a los mundos infiernos. Así nos encontramos con solo 3 leyes en la sexta dimensión, que es el propio de la conciencia de Cristo: afirmar, negar, conciliar, Padre, Hijo, Espíritu Santo, positivo, negativo, neutro, Isis, Horus, Osiris, etcétera, etcétera. Y 24 para el mundo del hombre, que, como no podía ser de otra manera, coincide con los 24 cromosomas existentes en el genoma humano, 23 emparejados, más un par de cromosomas libres que conforman su ADN. Qué curioso, ¿verdad? Qué coincidencia. Las leyes naturales son el fundamento o columna vertebral de la realidad, de tal manera que no se puede entender la una sin las otras y viceversa. Por este motivo han sido estudiadas por los científicos y filósofos de todos los tiempos, ya que el conocimiento de las leyes implica el propio conocimiento de la realidad, su manejo y utilización. Uno de los trabajos más conocidos sobre las leyes naturales es el Kybalión,
que trata sobre los 7 principios herméticos, que podemos considerar como los más importantes sobre los que se fundamenta nuestra realidad. Todas las demás leyes se derivan de estos, por extraño que nos parezca, y aunque esos principios herméticos del Kybalión estuvieran hechos pues desde la antigüedad más clásica de hace 4.000 años. Por eso nos dice al inicio del tratado: los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce estos con comprensión posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. Lamentablemente la ciencia de hoy, los científicos de hoy, los ignoran. Estos principios son, primero, el principio de mentalismo. Todo es mente. El universo es mental. Qué curioso, ¿eh? Segundo, el principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Qué curioso, ¿verdad? Tercero, el principio de vibración. ¿Quién lo iba a decir? Todo vibra, todo se mueve. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Eso ya lo decían hace 4.000 años y lo están descubriendo ahora los científicos modernos. Cuarto, el principio de la polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Quinto, el principio de ritmo. Todo fluye fuera y dentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. Y el ritmo compensa. Vaya, ya lo decían hace 4.000 años. ¿Quién lo iba a decir, eh? Y ahora parece que se están descubriendo la moderna teoría de los biorritmos y los ciclos. Sexto, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. Vaya, ¿quién lo iba a decir ahora? Y eso lo están descubriendo ahora los modernos. Está hecho hace 4.000 años. El principio de género. Séptimo, el principio de género. El género está en todo. Eso es interesante. Todo tiene su principio masculino y femenino, hasta los ángeles. El género se manifiesta en todos los planos. En el plano angelical también. Acordaros de las eternas discusiones sobre el sexo de los ángeles. Pero también se ha trabajado este asunto en otros libros igualmente interesantes, aparte del Kybalión, como La balanza dorada de Antonio Carranza Fortes, un libro extraordinario que trata de desentrañar todas las leyes naturales que nos gobiernan con el fin de ayudar a la evolución espiritual del ser humano. Sería muy prolijo explicarlas aquí todas, e incluso enumerarlas, pero podemos apuntar varias a título de ejemplo, como la ley de la voluntad activa, la ley de la dualidad, ley del 3 o de la creación, la ley del 7 o de la ordenación, ley del eterno retorno, ley de la recurrencia, ley de la numerología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas están condensadas en los 7 principios anteriores que hemos nombrado y que forman parte del Kybalión. Sin embargo, el hombre contemporáneo, controlado por el ego y la personalidad, niega la existencia de las leyes naturales, que en su conjunto reciben el nombre divino de la ley. Como niega la misma existencia de una realidad absoluta, última y verdadera, un ser supremo, el uno, la causa sin causa, o cualquier otra forma de definir aquello que denominamos Dios. Porque le resulta molesto, contrario a sus propósitos e incluso un peligro para su propia existencia. No queriendo ver lo que le dicen sus sentidos más desarrollados, rechaza lo que sabiamente le sugiere en su espíritu y su intuición, e incluso sesga voluntariamente su inteligencia para dirigirla por caminos menos comprometidos y más fáciles de transitar. Su desarrollado instinto no inteligencia, se apodera de su conciencia y de su voluntad y le establece en una visión estrecha, física, material y tridimensional de la realidad en la que se siente cómodo y de la que no quiere salir, porque piensa que puede llegar a controlarla para hacer su voluntad, como si fuera un dios menor. Esto al menos parece desprenderse de la interpretación que algunos físicos realizan a partir de la física cuántica, empeñados en la búsqueda de simetrías en el caos, que indiquen la existencia de las leyes que ordenan nuestro mundo, es decir,
Dios no existe. Todo es un caos incierto en donde cualquier cosa puede ocurrir y las leyes surgen de modo espontáneo por asociaciones simétricas del propio caos para ordenar nuestro mundo material. El caos se ordena por sí solo. ¿Quién lo iba a decir? Donde el hombre se constituye en el rey de la creación al no existir ninguna otra realidad de índole superior. Pero el espíritu, la intuición y la inteligencia nos dicen que las leyes naturales existen como parte inherente a la propia estructura de la realidad y que lo más interesante para el hombre es reconocerlas y cumplirlas, aceptarlas y fluir en ellas y con ellas para no generar resistencias a la realidad, que es lo que constituye el sufrimiento. El sufrimiento no es otra cosa que la resistencia que el hombre hace a la realidad que es. Esto es lo que nos enseña Jesucristo en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nos está diciendo que la voluntad del Padre, que es la primera manifestación de aquello que llamamos Dios, y por eso le podemos nombrar, se expresa en nuestra propia realidad y en las leyes que la gobiernan. Porque si no, ¿dónde está la voluntad del Padre? En nuestra propia realidad y las leyes que gobiernan nuestra realidad. De este modo, al hombre solo le quedan dos opciones: aceptar la voluntad del Padre, lo que supone aceptar la realidad en la que vive y las cosas que le ocurren como consecuencia del gobierno de las leyes naturales, o rebelarse y no aceptarla e intentar hacer su propia voluntad, lo que supone no aceptar la realidad en la que vive y las cosas que le ocurren por el gobierno de las leyes naturales. La primera opción lleva a los hombres a la utilización de todas las potencias de su ser para descubrir la realidad absoluta y la ley natural, con el anhelo íntimo de aceptar su gobierno, acercarse y en última instancia unirse a ella. Este es el camino de la profundización en la realidad. La segunda, cuando no aceptas la existencia de las leyes naturales ni de la voluntad del Padre, pues eso te conduce al sufrimiento y a la desesperación que genera la resistencia a una realidad inexorable y a una ley natural ciega, diseñadas con el único propósito de conducirnos paso a paso hacia ellas, casi siempre en contra de nuestra propia voluntad. ¿Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos? El heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. También se maneja últimamente mucho en nuestra sociedad, sobre todo en círculos artísticos, empresariales, políticos y próximos a la nueva era, la idea de que el hombre puede crear su propia realidad, como una realidad nueva o paralela, acomodada a su ideología e intereses. Pero esto no deja de ser un engaño del ego y de la inteligencia, una fantasía que al carecer de base real termina desmoronándose siempre, como un castillo edificado sobre la arena. Por eso las civilizaciones casi todas terminan desmoronándose, porque se basan en ideología y en fantasías, pero no en la realidad. Es muy importante que comprendas que no puedes crear tu propia realidad, porque ya está creada desde siempre en el absoluto, y lo único que puedes y debes hacer es tratar de descubrirla, sí, tratar de descubrir tu propia realidad, que es maravillosa, profundizando en ella, profundizando en tu realidad relativa. Hay que profundizar en tu realidad relativa, que es la que tienes, la que tú te ves todos los días, hasta descubrir tu verdadera realidad profunda, íntima y absoluta, que te repito, que es maravillosa, porque está creada desde el principio, porque es el Cristo mismo. Todo esto sin menoscabo de tu libre albedrío, que ya hemos tratado junto a la predestinación. Cualquier cosa producida por tu imaginación, creatividad y fantasía, aunque sea nueva y original para nuestro mundo, existe con anterioridad y desde siempre en las dimensiones ocultas de la realidad. De modo que lo único que puedes hacer es descubrir lo ya existente, no crearlo. No obstante, si tratas de crear tu propia realidad al margen de las leyes naturales que nos gobiernan, estás creando una fantasía que no puede perdurar, porque se resiste al fluir natural de las cosas que tarde o temprano terminarán imponiéndose. Estas fantasías tienen existencia real en todas las dimensiones de la naturaleza, pero con su centro en el mundo donde se han producido, que generalmente es el mental,
astral y etérico. Y no se pueden transportar a otras dimensiones donde gobiernan otras leyes naturales. Fantasía es cuando pretendes que lo imaginado exista o funcione contraviniendo las leyes naturales. Y esto no es posible en nuestra realidad. Por ejemplo, es una fantasía imaginar en nuestro mundo un hombre volando o un elefante rosa, pero en el mundo mental puede ser perfectamente cierto. La realidad de cada dimensión es diferente, así como sus leyes naturales y su percepción espaciotemporal, y por eso pretender el trasvase de realidades de una dimensión a otra no es posible. Simplemente no es posible. Es lo que llamamos fantasía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Los próximos programas serán, Dios mediante, los que os hemos anunciado, si nos dejan. Así que hasta el próximo programa. Paz y bien.